Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy vamos a comenzar la unidad 1 para cuarto de la ESO. El título de esta unidad se va a llamar La crisis del antiguo régimen. Bien, como todos sabéis, cuando comienzo una unidad siempre me gusta explicaros un poquito qué vamos a ver a lo largo de esta. Y bueno, pues en esta en concreto vamos a desarrollar el concepto, vamos a intentar entender qué es el antiguo régimen. Un segundo apartado, y bueno, y este apartado es el que veremos hoy, un segundo apartado que veremos en el próximo vídeo, en el cual vamos a dedicarnos, vamos a centrarnos a hablar de los diferentes cambios políticos. Un tercer apartado en el cual desarrollaremos el ámbito económico de esta época. Un cuarto apartado en el cual hablaremos de la sociedad, cómo se vivía en esa época. Y finalmente un último apartado en el cual hablaremos sobre el acceso de los Borbones al trono español. Pues bien, vamos a comenzar con el primer apartado, que es el antiguo régimen, ¿vale? Bueno, el antiguo régimen se define como un sistema tanto político, social y económico que se va a desarrollar en el continente europeo a lo largo del siglo XVIII, ¿vale? Este sistema hunde sus raíces desde la época feudal, ¿vale? Y se va a caracterizar principalmente por cuatro elementos. En primer lugar, por el mantenimiento de una sociedad estamental en la cual hay diferentes grupos sociales y en función de su nacimiento, de su condición social, se pertenece a un estamento privilegiado en el cual estaban los nobles y el clero, o al tercer estado, al llamado tercer estado, en el cual estaba el resto de la población. ¿De acuerdo? Aquí meteríamos a burgueses, campesinos, etcétera. En segundo lugar, este sistema a nivel económico se caracteriza por centrarse única y exclusivamente en el sector agrario. Aunque obviamente habrían otras actividades económicas, pero el más predominante, en el cual trabajaba más gente, siempre era la agricultura. En el ámbito político, este antiguo régimen se caracterizaba por la monarquía absoluta. La monarquía absoluta se define en base a este personaje que tenemos aquí, que es Luis XIV. Y bueno, pues este señor en un discurso lo dijo bastante claro: el Estado soy yo. Una monarquía absoluta, por definición, es aquella en la cual un monarca, un rey, concentra en su persona todos los poderes del Estado. El poder legislativo para hacer leyes, el poder judicial para vigilar el cumplimiento de las leyes, es decir, este señor también era el juez supremo, y finalmente también el poder ejecutivo, el poder de ejecutar las leyes, ¿de acuerdo? Pues todos estos poderes, si bien hoy en día están separados, están divididos, en aquel entonces estaban concentrados en la figura del rey. Eso es la monarquía absoluta. Finalmente, también tenemos que hablar de que en esta etapa, en este antiguo régimen, había una gran influencia de la religión sobre la cultura, sobre la realidad de las personas. Así también esto afectaba a la educación y al arte. La educación estaba muy presente. Iba a influenciar en todos los casos. Pues bien, a partir de esta situación, en Francia, en el siglo XVIII, se van a producir una serie de cambios. Una serie de cambios que van a destruir poco a poco los cimientos del antiguo régimen. ¿De acuerdo? Este movimiento se va a conocer como Ilustración. Como ya os he dicho, es un movimiento que surge en Francia y bueno, pues va a defender estas ideas. En primer lugar, la razón o la inteligencia humana en contra de la superstición de la religión. Es decir, en este aspecto podemos ver cómo se contradice al aspecto anterior que defendía el antiguo régimen. Es decir, si bien el antiguo régimen hablaba de la religión que estaba muy presente, bueno, pues los ilustrados, la ilustración va a defender la razón y la inteligencia humana en contra de estas supersticiones fomentadas por la religión. También otra característica era la fe en el progreso humano. Esta fe se tenía que conseguir, este progreso tenía que conseguirse a través de la ciencia. ¿De acuerdo? También critica al antiguo régimen, critica ese sistema político absolutista, que además también critica ese aspecto económico, ese monopolio de la agricultura, y habla de que se tienen que impulsar todas las actividades económicas. Y finalmente también critica el aspecto social del antiguo régimen, esa sociedad estamental, esa sociedad dividida, con privilegios algunos y con el resto de una sociedad bastante oprimida. ¿Quiénes son
los principales defensores, las principales figuras de esta ilustración? Bueno, pues los tenemos aquí. La ilustración es un fenómeno, es un sistema que es un movimiento que se va a difundir, aunque alcanzó su mayor fuerza en Francia. Sus ideas van a llegar al resto del continente e incluso van a llegar a otros continentes, obviamente, como veremos. ¿Qué teóricos van a destacar? Pues por ejemplo, Voltaire. Voltaire va a ser muy crítico con la religión, con los privilegios, es decir, con la sociedad y con el sistema político, con el absolutismo. Además, defendía la posibilidad de que el rey tuviese una limitación a la hora de gobernar, y es que hubiese un parlamento fuerte que limitase el poder del rey, ¿de acuerdo? Montesquieu, este señor, propuso la división de los poderes del Estado, es decir, él estableció que en lugar de que hubiese una concentración en manos del rey de todos los poderes, debería de existir una división de los poderes del Estado, ¿vale? A saber, pues poder legislativo en un parlamento, poder judicial con unos tribunales independientes y poder ejecutivo que en este caso sí que lo tendría el rey en esta época, ¿vale? Finalmente tendremos a Rousseau. Rousseau definió lo que se conoce como contrato social o soberanía nacional. El contrato social básicamente es un concepto que hace referencia a que los ciudadanos tenemos un contrato definido con nuestros gobernantes. Digamos que nosotros les permitimos gobernar, ¿vale? Porque realmente Rousseau entendía que el poder de la nación residía en su soberanía, en sus ciudadanos. Es decir, existía un poder, una soberanía nacional. Los ciudadanos teníamos esa capacidad, ese poder, y se lo cedíamos a nuestros representantes políticos, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a hablar de, bueno, pues estamos hablando de la difusión de esas ideas ilustradas. Ya hemos hablado de los principales ilustrados, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, pero bueno, esta ilustración, este movimiento, estas ideas ilustradas llegaron al resto de Europa a través de diferentes medios. En primer lugar, los salones y las tertulias, esta de aquí, ¿vale? Básicamente celebradas en casas particulares en las cuales se debatían sobre ideas ilustradas del momento. Habían nuevos medios de comunicación, como por ejemplo pues, revistas, panfletos, periódicos o folletos, y finalmente el más importante, la enciclopedia. La enciclopedia fue una obra de 28 volúmenes en la cual se recogieron las principales características del pensamiento ilustrado. Tal y como nosotros entendemos una enciclopedia, además resumía y establecía todo el saber de la época. Aquí podemos ver unos grabados de la enciclopedia, de esta primera enciclopedia, y como podéis ver, pues bueno, además de contenido político, contenido social, esa crítica de la ilustración, la enciclopedia también contenía imágenes, ilustraciones e información de todos los saberes de la época. Como por ejemplo, pues aquí tenemos una imagen de instrumentos quirúrgicos, operaciones de cataratas. Aquí podemos ver también un trabajo más rústico, el trabajo del esparto. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo lo que hacía esta enciclopedia era concentrar todo el conocimiento de esa época. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.